Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición tenerles aquí con nosotros. Nada más tengo algunos anuncios, amados, que si ahora tengo más videos aquí en Chicago Heights Park District, Aprende Inglés en YouTube. Así que si quieren ver los servicios del pacto o si no se quieren ver clases de inglés, ahí están en YouTube. ¿Okay? Y nada más estamos esperando, tal vez necesitamos esperar hasta el próximo año para comenzar de nuevo el estudio bíblico con Doña Sonia, ¿verdad? Porque hay más restricciones. Pero Dios mediante vamos a esperar y yo sé que hay más noticias acerca de vacunas y cosas como así que esperamos en Dios y siempre pedimos por la salud de todos ustedes. So beloved, just a few announcements. Our English class is virtual once again, and so on YouTube we have videos on two different places in YouTube. Our service is El Pacto de Gracia, Chicago Heights. That's where our videos are of the worship service. And then on Chicago Heights Park District, Aprende Inglés are our English class videos, and I just recently submitted one as we continue to do this virtually till there's fewer restrictions. Okay? So those are all the announcements, beloved, and we'll begin with our call to worship. Son todos los anuncios que tengo y vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración que viene del Salmo número 2, el Salmo número 2. Okay? Aquí leemos, amados. We begin our call to worship using the words of Psalm 2. Aquí leemos, el Salmo número 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, y el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, y te engrandeceré hoy. Así que, amados, por favor, pónganse de pie para el saludo de Dios. Will you please stand, beloved, to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar nuestro primer canto, Noche de Paz. Así que vamos a cantar nuestro primer canto.
Siéntense ustedes. Ahora, amados, vamos a continuar con la ley de Dios, así que vamos ahora a leer uno de los mandamientos, el cuarto mandamiento, aquí en Éxodo capítulo 20, aquí comenzando el versículo 8. Beloved, as we work through the Ten Commandments, we'll focus and give specific special attention to the fourth commandment in Exodus 20, beginning at verse 8. Así que, amados, aquí vamos a leer el cuarto mandamiento y después una explicación de lo que significa. Aquí leemos en Éxodo 20, comenzando en el versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, para ayudarnos a entender mejor, amados, lo que significa el cuarto mandamiento, aquí les voy a leer la pregunta y la respuesta 103. So, beloved, I'll be reading from the Catechism, question and answer 103. Aquí les leo, amados. ¿Qué ordena Dios en el cuarto mandamiento? Respuesta: en primer lugar, Dios desea que mantengan el ministerio del Evangelio y de las escuelas, y que yo, especialmente en el día de reposo, asista diligentemente a la iglesia para aprender la palabra de Dios, para usar los santos sacramentos, para invocar públicamente el nombre de Dios, para ofrendar como cristiano, y en segundo lugar, que todos los días de mi vida descanse de mis malas obras y permita que el Señor actúe en mí por su Espíritu, y de este modo empiece en esta vida el sábado eterno. Sabemos, amados, que hoy es un día del culto y es bueno reunirnos aquí como la familia de Dios, y sabemos que en este año de 2020 ha sido un año muy muy difícil y es más difícil, ¿verdad?, para reunirnos, pero siempre estamos pidiendo a Dios por su misericordia, su protección, especialmente acerca de nuestra salud, y damos gracias a Dios que en Cristo Él sí nos da reposo y descanso para nuestro cuerpo y alma. Y, amados, nada más quiero leerles aquí nada más de un pasaje acerca de las buenas nuevas. Amados, aquí les quiero leer de 2 de Corintios 5, el versículo 21. Nada más quiero hablar un poco aquí acerca de esto. Aquí habla en 2 de Corintios capítulo 5, el último verso, el versículo 21. Aquí nos indica y nos explica Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, acerca del gran intercambio. Aquí estamos nosotros como pecadores, pero también tenemos a Cristo, ¿verdad? Y aquí hay un intercambio entre nosotros y Cristo, que Cristo quitó nuestros pecados y Él nos dio su rectitud, su perfección, su santidad y su justicia. Y damos gloria a Dios que cuando estamos delante de Cristo Jesús, Dios nos declara perdonados y rectos, porque estamos perdonados completamente de todos nuestros pecados, del pasado, presente y futuro, pero también nosotros tenemos la rectitud, la perfección, la santidad de Cristo Jesús. Gracias a Dios que Dios nos declara, ¿verdad?, como un juez, nos declara rectos y perdonados y perfectos y santos en Cristo Jesús. Amén y amén. Beloved, we rejoice in Christ's salvation. Yes, we have fallen short of the glory of God, and we have not kept either the fourth commandment or any of the commandments perfectly, but we praise God that when we stand before the Lord, we have no righteousness of our own, but Christ is our righteousness, which is ours by faith, and we rejoice in Christ and our Savior, who not only forgives us of our sins, but gives us His perfection. Praise be to God. Amen.
Ahora, amados, vamos a cantar otro canto. Aquí otro canto, ¿verdad? Para expresar nuestro agradecimiento y nuestra gratitud hacia Cristo. Así que, amados, por favor, pónganse de pie y vamos a cantar el otro canto. Ok, amados, pues durante este tiempo del servicio es cuando tenemos oportunidad para compartir nuestras peticiones. Aquí tengo una lista que, ¿verdad? Aquí les mando también a todos que están mirando en casa y el servicio. Y nada más quiero mencionar algunas peticiones y también si hay noticias queremos saber si, ¿verdad? Si hay otras peticiones también. Así que vamos a pensar de nuestro querido hermano, ¿verdad? Margarito, que se lastimó en el trabajo. Pedimos a Dios que se siente mejor de su pie. También vamos a pensar de Reina, ¿verdad? Que viajará a México, ¿bien? Para este mes. ¿Yeah? Sí, ya mañana, si Dios quiere. Ya para mañana, ok. Así que vamos a pensar de ustedes y ¿verdad? Espero que lo pasen muy bien y los vamos a extrañar. Sí, con mucho gusto. Sí. Y también, amados, damos gracias a Dios, ¿verdad? Que Jazzy se siente mejor. Sí, y que... ya, pues ya salimos Ajá. de Sí. esta situación. Sí, y damos gracias también, hermana, que se está mejorando y que está ahora con nosotros ustedes. Y también pensamos en su hermano, brother,
Rodrigo, ¿verdad? En México, que se siente mejor. Sí, gracias a Dios. Okay. So beloved, I'll just translate a few petitions as we go on. So Reina Cuevas will be traveling to Mexico tomorrow, so pray for traveling mercies for her. And praise God that Jazzy's feeling better. Jazzy Cruz and Elda is feeling better. And also David Cruz's brother, Rodrigo, who lives in Mexico, is also feeling better. So we praise God for that. Gracias a Dios, ¿verdad? También, amados, yo sé que hay algunas personas que no han estado con nosotros porque no se sienten bien de salud. Y les he comentado de Anita Solano, y verdad, de su diente. Y también que Dios le ayude a ella y su familia con todas sus necesidades, de nuestra amiga Anita. También hay otra hermana que yo sé que ya tiene mucho tiempo que no hemos visto a ella. Es porque tiene mucho dolor en sus rodillas y ya tiene mayor de edad, más de 80 años. Una hermana que se llama Alma Martínez. Alma Martínez. El 2 de diciembre estaba en el hospital y tiene dolor de cabeza y también de su cuello. Pero gracias a Dios está en casa mejorando y así que gracias a Dios que Alma se siente mejor. También otra hermana que quiero mencionar es Graciela Puente, o yo sé que le llamamos Chela también, ¿verdad? Graciela. Ella me llamó y el 7 de diciembre ella estaba en el hospital, dolor de su cabeza y garganta y estómago, y ella es asmática, así que tiene problemas para respirar. Así que en sus oraciones por favor piensan de Graciela, de Chela Puente, ¿verdad? Que no está bien de salud. Some other prayer requests, beloved, that I'll just quickly just translate. Some of these are regular visitors who have not been with us because of health concerns. So Anita Solano has had some health issues, dental issues, and some other respiratory issues. So the reason for her watching at home and not being here with us. Alma Martinez is a shut-in. She's in her 80s, and she was in the hospital on December 2nd because of pain in her head and pain in her neck. But she's at home and she's doing better. Graciela Puente, another regular visitor, was in the hospital on December 7th. Pain in her head and throat and stomach, and she has asthma, so she has some respiratory issues and problems breathing. So if you can please keep them in prayer. También hay otras peticiones, amados, pero quiero darles la oportunidad, si hay más peticiones, cómo están ustedes, cómo están de salud, cómo están sus seres queridos, ¿verdad? Claro que siempre pensamos de ustedes. Una vez le mostré mi cajita, ¿verdad? Que tiene las peticiones, y tengo como más de, no sé si 200, más o menos, ¿verdad? Aproximadamente. Pero siempre estoy agregando más, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Algo pasa y queremos saber lo que está pasando y cómo podemos orar. Así que en este tiempo, amados, ¿hay otras peticiones que quieren compartir con nosotros? Si no, siempre entre semana o... Sí, hermana. Por la hermana Irene, que le van a hacer un estudio, hermano. Okay. La verdad no me acuerdo qué fecha de este mes. Okay. Sí, así que un estudio. Okay. Sí, porque no sé qué tiene. Okay. También por él que tiene miedo salir también. Sí. Yeah. Le da nervios. ¿Y se sabe lo que es el problema o...? Parece que está sacando por dentro, pero la verdad no sé, le van a hacer un estudio para ver qué es lo que, si de verdad tiene eso. Pero dice que por ejemplo la verdad que hiciera un estudio. Okay. Lo que no sabe muy bien qué tiene. Sí. Okay, so un estudio y tal vez esta semana o este mes. No, la verdad no me acuerdo qué fecha de este mes. Okay, este mes. Okay, sí. Muy bien. ¿Y este estudio es para quién? Para la hermana Jenny. Para la hermana Jenny. Okay, muy bien. Okay, claro que sí, vamos a pensar y esperamos en Dios que todo salga bien. Todo salga bien. Claro que sí.
Está muy bien, amados. Gracias, muchísimas gracias, hermano. Gracias, Marta. Está muy bien. Y ya al fin de la oración, amados, vamos a decir todos juntos las palabras del Padre Nuestro. So, beloved, when we come towards the end of the congregational prayer, we'll all say together in unison the Lord's Prayer, El Padre Nuestro, which is our Father, and so who art in heaven. And so we'll close with that, okay? Está muy bien, amados, así que vamos a ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Cristo, nuestro abogado, sumo sacerdote y mediador, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Así que vamos a orar, hermanos. Let us pray, beloved, to our Father in the name of the Son, relying upon the Spirit to help us pray. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Cómo dependemos de ti, Señor, cada momento. Señor, tenemos muchas necesidades de cuerpo y alma. Y no solamente nosotros, Señor, pero también nuestros seres queridos. Y también, Señor, pensamos de otros en nuestras vidas. Señor, tal vez compañeros del trabajo, compañeros de la escuela, que también tienen necesidades, Señor, o nuestros vecinos también. Y amigos, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, Padre, que tú eres poderoso y lleno de amor y misericordia, y cómo dependemos de ti, Señor. Señor, oremos por la salud de Margarito, que se lastimó en el trabajo, y pedimos, Señor, que se siente mejor de su pie. Ayúdale, Señor, a reposar y, Señor, mejorar, y, Señor, esté con él y su preciosa familia. También, Señor, pedimos por la hermana Jenny, que le van a dar un estudio este mes, y, Señor, le pedimos que le des no solamente sanación, pedimos por sanación, pero también pedimos que le des paz, porque sabemos que hoy en día, ¿verdad? Es difícil salir afuera y andar por la calle, porque no sabemos si nos vamos a enfermar. Pero, Señor, sí, como dependemos de ti, no solamente por nuestro pan de cada día, pero también esa paz que sobrepasa entendimiento y el consuelo del Espíritu Santo. Y, Señor, como dependemos de ti, Señor, también para darnos paz, y también pedimos por la salud y la paz de la hermana Jenny. Señor, también oremos por nuestra querida hermana Reina Cuevas, que viajará a México mañana. Pedimos, Señor, que todo salga bien, y pedimos por tus bendiciones con su tiempo con familia. Y gracias, Señor, por la familia Cuevas. Señor, te damos gracias por ellos, y pedimos por tus bendiciones sobre todos sus seres queridos. Señor, te damos gracias que Jazzy Cruz se siente mejor, y también Elda ya está mejorando. Y gracias, Señor, que también el hermano de David en México, Rodrigo, se siente mejor. Señor, te damos gracias, Señor. ¿Cómo dependemos de ti, Señor? Para mejorar, Señor, para poder tener la energía y la fuerza para trabajar. Y, Señor, también pedimos, Señor, que esté con la familia Cruz aquí en México, y aquí en Chicago Heights, y también, Señor, estén con todos ellos. Señor, también pedimos por la salud de Anita, Señor, que tiene problemas con su diente, y, Señor, que le ayudes a ella y también a su familia con todas sus necesidades de cuerpo y alma. También gracias, Señor, que Alma Martínez, ya una hermana ya mayor de edad, que no puede salir de la casa, que estaba en el hospital el 2 de diciembre, Señor, gracias que ya está en casa otra vez, que se siente mejor, Señor, y, Señor, tenga misericordia, porque tiene dolor de cabeza y también de su cuello. También, Señor, pedimos por otra amiga, otra hermana en Cristo Jesús, Graciela Puente, que fue al hospital el 7 de diciembre. Dolor de su cabeza, garganta, estómago, problemas para respirar. Señor, tenga misericordia sobre la salud de Chela. Y, Señor, también pedimos por tus bendiciones sobre su familia, sus hijos, sus nietos. Señor, tenga misericordia sobre la familia Puente. También, Señor, te pedimos por la familia de Armando Serafín, que nuestro hermano Armando, que vive en la Ciudad de México, que lo bendiga, Señor, con más trabajo. Y oremos también por la hermana María, la suegra de Armando, que también tiene
problemas de salud. Señor, esté con ella también y también con los hijos de Armando, Armandito y Valeria. Señor, tenga misericordia sobre la familia Serafín. También, Señor, oremos por Carmen Juárez, que necesita trabajo. Señor, que ella va al estudio bíblico con doña Sonia. Y, Señor, ella y su familia, Señor, cómo dependen de ti, Señor, con todas sus necesidades. Señor, esté con la familia Juárez. Señor, oremos por la salud de Ron Ellens, que está en el hospital. Ron nos ha ayudado bastante en este ministerio. Y nuestro querido hermano ahorita está en el hospital, que tiene problemas con sus pulmones. Y, Señor, ahorita hay un hoyo en su pulmón. Y, Señor, no sabemos hasta cuándo va a estar en el hospital y hasta cuándo va a salir y volver a la casa. Esté con él, con Ron y su esposa Karen durante este tiempo, Señor. También, Señor, oremos por Nathan Voss, que Dios mediante será el nuevo pastor de Beecher, pero necesita tomar su examen en marzo. Y, Señor, esté con nuestro querido hermano Nathan. Y, Señor, mientras que se prepara para sus exámenes, para ser un candidato en el ministerio, Señor. Y, Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, y sabemos que Cristo nos enseñó las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto. ¿Okay? Alma bendice al Señor. Así que, amados, por favor, pónganse de pie y vamos a cantar otro canto.
Pues amados, vamos a continuar nuestra serie de sermones aquí acerca del libro de Joel. Así que vamos a leer Joel capítulo 3, los versículos 1 a 17. Beloved, we continue our sermon series through the book of Joel, Joel chapter 3, verse 1 through verse 17. Here we learn about God's judgment of the nations, and in your bulletin you have a sermon summary as well as the 3 points, both in English and in Spanish. Así que, amados, aquí tienen ¿verdad? El resumen en inglés y en español del sermón y también con los 3 puntos. Aquí vamos a enfocar nuestra atención en Joel capítulo 3, aquí hablando del juicio de Dios sobre las naciones. Así que, amados, aquí vamos a leer la palabra de Dios. Hear now the reading of God's holy and inspired word. Aquí leemos, amados. Joel 3, comenzando en el versículo 1. Aquí está en la página 1094, en la página 1094. Porque he aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. También, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la plaga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas, metisteis en vuestros templos. Vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos para alejarlos de su tierra. He aquí yo los levantaré del lugar donde los vendisteis y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Proclamar esto entre las naciones, proclamar guerra, despertar a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjar espadas de vuestros azodones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, congregaos, haz venir ahí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echar la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las uvas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. La palabra del Señor. Amados, vamos a pedir por la iluminación del Espíritu Santo para ayudarnos a entender y creer y aplicar estas palabras en nuestras vidas. Beloved, we ask for the help of the Holy Spirit, whose ministry is to guide us in all truth, and to help us not only understand these words in their proper context, but also to believe them and to apply them to our lives.
relying upon the Spirit to sanctify us by the Word of God. So let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por nuestro pasaje de hoy. Señor, acerca de cómo el juicio de Jehová sobre las naciones. Señor, te damos gracias que en ti, Señor, hay justicia perfecta. Y, Señor, sabemos que sabes, Señor, todos los dolores y injusticias que sufrimos en esta vida. Pero un día, en el día del juicio, en el día del Señor, en el juicio final, así vas a juzgar a los vivos y a los muertos, incluyendo los enemigos de la iglesia, los enemigos de los cristianos, del pueblo de Dios. Y, Señor, confiamos en ti, en tu justicia, Señor. Y gracias a Dios que tenemos refugio en Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien es nuestro castillo fuerte, especialmente en estos días y en estos tiempos. Señor, cómo dependemos de ti y pedimos por la ayuda del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente. Y todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados, en este país, los Estados Unidos, no todos comparten nuestra fe en Cristo. Los incrédulos tienen una cosmovisión diferente a la nuestra. En otras palabras, los incrédulos interpretan la realidad, ¿verdad?, de manera diferente a cómo lo hacemos nosotros. En nuestra cultura está claro que el cristianismo no es valorado ni respetado como antes. Y aunque todavía tenemos la libertad para ofrecer culto a Dios y reunirnos hoy este día, nosotros sabemos que los cristianos y nuestras creencias y valores que tenemos como cristianos son claramente atacados por nuestra cultura. Y también cuando examinamos los países del mundo, ¿verdad?, lo que está pasando en diferentes países, también nos damos cuenta de la persecución de la iglesia cristiana, que es mucho más severa en los países musulmanes y también comunistas. Así que la persecución no es algo nuevo en la historia del cristianismo, no es algo nuevo, sino durante el tiempo de Cristo y los apóstoles hubo persecución. Y también en el Antiguo Testamento, también aprendemos ahí acerca de la persecución del pueblo de Dios. Por ejemplo, pensamos el pueblo de Dios sufrió persecución a manos de los egipcios y también otras naciones vecinas, cerca de Israel, cerca de Canaán, cerca de la tierra prometida. El pueblo de Dios siempre ha sido atacado, pero Dios siempre ha conservado un remanente, ¿verdad? Aunque seamos pocos en número, siempre ha conservado Dios, ¿verdad?, a creyentes. Y cuando el pueblo de Dios sufre persecución, ¿qué hacemos nosotros, verdad?, cuando estamos sufriendo injusticia y persecución en esta vida terrenal? Pues nosotros clamamos a Dios por justicia. Y Dios ciertamente ha escuchado los gritos y los clamores de su pueblo que sufre injusticias. Y durante el juicio final, el día del Señor, Dios castigará a sus enemigos. Y nuestro pasaje aquí en el capítulo 3 de Joel describe cómo Dios juzgará a sus enemigos y salvará a su pueblo. Así, aquí no solamente aprendemos de la justicia de Dios, pero también de la salvación de Dios, ¿verdad? Así que para entender nuestro pasaje mejor, vamos a considerar 3 puntos. Primero, los pecados de las naciones. Segundo, el castigo de las naciones. Y tercero, la salvación del pueblo de Dios. So, beloved, as we consider our passage this evening, we will consider 3 points. First, the sins of the nations. Second, the punishment of the nations. And third, the salvation of God's people. So we begin with our first point, the sins of the nations. Así que el primer punto, amados, los pecados de las naciones. Cuando alguien es acusado de un delito, se presenta un caso en la corte. Y durante un juicio,
hay abogados, un juez, un jurado, para determinar si alguien es culpable o inocente. Y todas estas personas están involucrados en este proceso judicial. Y si el acusado es culpable, se administra un castigo apropiado. Y aquí, amados, quiero hablar acerca de las diferentes partes de este proceso judicial. Por ejemplo, los diferentes aspectos de este proceso judicial. Por ejemplo, la primera parte en este proceso. Y aquí, en nuestro pasaje de hoy, aquí aprendemos de este proceso judicial. Por ejemplo, en los versículos 1 y 2, la primera parte de este proceso judicial de Dios es llamar a los criminales delante del juez. El primer paso. Los criminales son llevados ante el juez. Y en los dos primeros versículos leemos cómo Dios llamará y reunirá a los enemigos de Israel para juzgarlos. Y cada enemigo se presentará ante Dios, el juez del universo. ¿Y cuándo pasará todo esto? En el juicio final, en el día final, en el día del juicio. Así que, amados, aquí aprendemos de un lugar interesante, ¿verdad? Aquí en el versículo 2. Aquí leemos: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Así que Dios va a llamar a los enemigos que se presentan delante de Él, delante del juez del universo. ¿Y a dónde van a estar ellos? Según el versículo 2, el valle de Josafat. Ahora, ¿qué es el significado de Josafat? Porque sabemos de muchos lugares, pero no es muy conocido Josafat. ¿Por qué tiene importancia? Pues este valle tiene importancia por dos razones. Primero, en hebreo, el idioma de los israelitas, Josafat significa Dios ha juzgado. Dios ha juzgado. Eso es lo que significa este nombre Josafat. Dios ha juzgado. Así que tiene mucho sentido que Dios les va a llamar al valle de Josafat, porque ese nombre significa Dios ha juzgado. Y significa que Dios va a juzgar a los enemigos. También, otra cosa interesante acerca de este nombre es que este nombre, ¿verdad?, es un lugar cerca de Jerusalén. Sí hay un lugar con este nombre, el Valle de Josafat, que está cerquita de Jerusalén. Y también, según Segundo de Crónicas, capítulo 20, un rey judío ganó una batalla en este valle. Así que cuando pensamos de este Valle de Josafat, el nombre sugiere, Dios va a juzgar, o Dios ha juzgado. Y también significa que hay un lugar, un sitio de victoria, ¿verdad? Victoria para el pueblo de Dios. Así que lo que pasa en este proceso judicial es llamar a los criminales, ¿verdad?, para que se presentan delante del juez. La segunda cosa que va a pasar en este proceso es que los criminales, en este caso los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, escucharán la lista de delitos de los que se les acusa. Así que claro que una persona va a pensar, pues, ¿por qué estoy aquí delante de Dios, delante del juez del universo? ¿Qué hice yo, verdad? Y nosotros sabemos que algunas personas van a decir, pues sabe que yo no hice nada. ¿Por qué estoy aquí delante de Dios, verdad, el juez? Pues por eso, según el versículo 2 y 3, aquí leemos la lista de pecados que cometieron los enemigos de Dios. La lista de pecados, porque eso es lo que pasa en el proceso judicial, ¿verdad? ¿Qué hice yo? Y aquí te doy la lista de delitos. Así que en esta lista, aquí leemos el versículo 2 y el versículo 3. Aquí leemos. Así que reuniré a todas las naciones y haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas
esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Así que aquí leemos la lista de delitos, y aquí quiero explicar los delitos en esta lista. Esta lista se refiere a cómo los enemigos de Judá, el reino del sur, vendieron a los judíos como esclavos. Así que ese es uno de los delitos. Aquí tenemos el pueblo de Dios, aquí tenemos los judíos, ¿y qué hicieron los enemigos? Vendieron a los judíos como esclavos, ¿verdad? Incluyendo no solamente los adultos, ¿verdad? Hombres, varones y mujeres, pero también vendieron como esclavos niños y niñas. Niños y niñas, imagínense. Y no solo los vendieron, sino que también los enviaron a diferentes partes del mundo. Sabemos que su país natal, ¿verdad?, es Israel, la tierra prometida, aquí Jerusalén, aquí tengo mi casa, mi familia, mi hogar. Pero después, ¿qué hicieron los enemigos de Israel? Lo vendieron también los niños, ¿verdad?, pequeños, como esclavos, y lo mandaron fuera de la tierra prometida, ¿verdad?, a los niños y todos y niñas, ¿verdad?, como esclavos a otros países, a diferentes partes del mundo. Y también, amados, leemos de también, no solamente aquí indica este delito y esta acción, pero también aquí leemos acerca de lo mismo en el versículo 6. Aquí, por favor, aquí voy a leer el versículo 6. Y bendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Así que me dice, aquí está Israel, Canaán, ¿verdad?, Jerusalén, y fueron, ¿verdad?, con los griegos, hasta ahí, así muy, muy lejos de su país natal. Así que en lugar que los judíos vivían en Jerusalén, los enemigos de los judíos la ocupaban. Es como, por ejemplo, si alguien entra a su casa y ya te mandan a otro país y también otra persona va a ocupar su casa, ¿verdad? O si aquí estoy viviendo tranquilo, muy pacífico en mi país, y después me venden como esclavo, voy a otro país y ellos ahora van a vivir en mi país. Es lo que está pasando en este caso. Así que, pero a quienes les pertenece la tierra prometida. Nosotros sabemos, cuando leemos el libro de Génesis, que Dios hace muchos años, hace muchos siglos, prometió a Abraham y todos sus descendientes la tierra prometida, ¿verdad? Aquí estás, Abraham, la tierra prometida, ¿verdad?, como tu posesión, como tu herencia, ¿verdad? No solamente para ti, pero también tus descendientes, ¿verdad? Así que ahora lo que está pasando, los enemigos de Judá, ¿verdad?, están ahí en Jerusalén. Ahora, aquí tenemos la pregunta, ¿por qué los enemigos de Judá cometieron estos delitos contra los judíos? ¿Por qué lo hicieron? Que hasta los niños y niñas vendieron como esclavos y lo mandaron por otro país. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué? Pues, amados, fueron provocados de alguna manera, ¿verdad? ¿Por qué hicieron esto? Pues sus motivos eran adquirir dinero, vino y rameras, ¿verdad? Yo quiero dinero, yo quiero tierra, yo quiero más territorio, yo quiero vino, yo quiero rameras. Y por eso cometieron estos delitos. En otras palabras, cometieron estos crímenes contra los judíos para satisfacer los deseos de la carne. Gastaron su dinero, ¿verdad?, después de vender los judíos como esclavos, y gastaron su dinero en fiestas, en vino, en rameras. Y cuando los judíos fueron vendidos como esclavos, fueron vendidos a un precio muy bajo, muy bajo, ¿verdad? Y cuando vendiste a una persona por un precio bajo, pues fue un insulto,
Es insulto. De veras, yo ahora soy esclavo y nada más ese es el valor que tengo yo. Es un insulto porque les estás diciendo a todos que no son dignos de un precio más alto. Y estás insultando la dignidad y humanidad de esa persona. Y también, amados, no solamente leemos de estos pecados y estos delitos, pero hay otros delitos también en esta lista. Por favor, fíjense conmigo aquí en el versículo 5. El versículo 5. ¿Por qué habéis llevado mi plata y mi oro y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos? Así que no solamente vendieron los judíos como esclavos, ¿verdad? ¿Verdad? Para tener más dinero, ¿verdad? Para tener fiestas y rameras y vino, pero también cometieron robo, porque aquí nos indica, ¿verdad? Aquí en el versículo 5, ¿verdad? Que llevaron plata y oro. Es así son culpables del robo. Y también son culpables de otro delito, la idolatría. La idolatría, ¿verdad? ¿Qué hicieron con, ¿verdad? El oro y la plata? ¿Qué hicieron? Lo pusieron en sus templos donde adoraron a dioses falsos. Entonces usaron los tesoros de Judá para adorar a sus ídolos. Así que, por ejemplo, si alguien toma tu oro y tu plata, ahora es mío, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer con esto? Pues tal vez lo voy a poner en el templo de mi Dios falso. Voy a ponerlo en el templo de mi ídolo, ¿verdad? Eso es lo que hicieron ellos. Ahora, la tercera parte del proceso judicial. Así que el primero se presenta delante del juez, el segundo, la lista de delitos, y la tercera parte es cuando los abogados hacen una serie de preguntas en la sala tribunal. Ahora aquí la tercera parte de este proceso es cuando los abogados hacen muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas. Y aquí en el Antiguo Testamento es algo muy interesante, porque cuando piensan de los profetas, ¿quiénes son las personas que Dios usa o usó en la época del Antiguo Testamento como sus abogados? Así que si Dios dice, necesito abogado, ¿verdad? ¿Quién va a ser mi abogado? ¿Verdad? Porque tengo un caso muy importante. Así que Dios usó a sus profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Habacuc, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Profetas, ¿verdad? Y Dios usó a sus profetas como abogados para hacer preguntas, para dar la lista de delitos. Dios usó a sus profetas, ¿verdad? Joel, como otros profetas del Antiguo Testamento, no solo predicó la palabra de Dios, sino que también nombró los pecados de las naciones. Y cuando llegue el día del Señor, el juicio final, no habrá más tiempo para arrepentirse del pecado y confiar en Cristo, ¿verdad? Aquí, según el versículo 4, describe cómo Dios les va a hacer preguntas, ¿verdad? A las naciones, ¿verdad? Acerca de sus delitos y de sus pecados, ¿verdad? Aquí leemos, por ejemplo, aquí el versículo 4. Y también, ¿qué tengo yo con vosotras, Tiro y Sidón, y todo el territorio de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí? Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza. Así que le está haciendo preguntas Dios, y en otras ocasiones el profeta hizo las preguntas. Ahora la última parte del proceso judicial, el veredicto y el castigo. Ahora vamos al segundo punto, el castigo de las naciones. So beloved, as we go through this passage, something very interesting. We are seeing God go through this judicial process. Those that are guilty must present themselves before the judge. Then the list of crimes are listed and spoken,
and then there is interrogation, there's questioning, and finally we come to the final part, which is proclaiming the verdict and proclaiming the punishment. So we go to our second point, which is the punishment of the nations. Ahora el segundo punto, el castigo de las naciones. Cuando reflexionamos sobre la justicia de Dios, quizás pensamos que Dios es lento para juzgar el mal. Yo sé que posiblemente siempre estamos viendo las noticias, ¿verdad? Ay, mira lo que pasó en Chicago, ahí en el centro de Chicago, y nada pasa, ¿verdad? Nunca reciben los malhechores un castigo, ¿verdad? Nada más, ¿verdad? No, eso es algo que siempre está pasando. Tal vez pensamos, Dios, ¿verdad? El Dios, ¿verdad? De Abraham, de Isaac y Jacob, ¿verdad? Aquí hay injusticia, ¿verdad? En mi ciudad, ¿verdad? Por todos lados, y nada pasa, ¿verdad? Y posiblemente, tal vez, pensamos en esos momentos, cuando vemos injusticia en nuestro mundo de hoy, que es posible que Dios es lento para juzgar el mal. ¿Es posible? Y amados, todas las cosas suceden de acuerdo con la perfecta voluntad, plan y tiempo de Dios, según su tiempo perfecto, ¿verdad? Y cuando llega el momento de condenar a alguien, Dios lo hace rápidamente. Así que, por ejemplo, aquí leemos cómo Dios toma en serio la justicia. Ya como leemos aquí el versículo 4. Dios no mira por otro lado cuando alguien comete un pecado contra su pueblo. Así que, por ejemplo, si el pueblo de Dios, la iglesia cristiana, si algo le pasa, ¿verdad? Oh, mira, ¿verdad? Que están sufriendo persecución. Dios no hace esto, ¿verdad? Oh, pues sabes que, pues yo voy a mirar por otro lado, ¿verdad? No me voy a dar cuenta de cómo está sufriendo mi pueblo y los hermanos en Cristo y la familia de Dios. No, Dios no hace eso. Dios no se olvida de los crímenes de sus enemigos. Él sí se da cuenta de todo. Dios está plenamente consciente de todo lo que sucede en el universo. No podemos escapar de la presencia de Dios, ni los enemigos de Dios. Y si quieren aprender más acerca de esto, amados, tal vez entre semanas, si tienen tiempo ustedes, pueden leer el Salmo 139. El Salmo 139, Psalm 139. Porque en el Salmo 139, ahí aprendemos, amados, cómo nada escapa a su atención, porque vivimos nuestras vidas ante la presencia de Dios. Si yo estoy aquí en la oficina, aquí está Dios conmigo. Si estoy en mi casa, ahí está Dios también. O en el trabajo, ¿verdad? Ahí está Dios conmigo, ¿verdad? Si yo pienso que aquí estoy solo o aislado, ¿verdad? Nadie está a mí, ¿verdad? Yo necesito auxilio, ayuda, pero nadie está para ayudarme y darme socorro. Pues ahí está Dios conmigo. Porque ahí, ¿verdad? Como leemos en el Salmo 139, leemos acerca de la presencia de Dios con su pueblo. Y amados, en el juicio final, Dios castigará a sus enemigos con un castigo apropiado, Y cuando Dios administre su justicia perfecta, no será un acto de venganza, porque sí hay una diferencia entre la justicia y la venganza. Sí hay una gran diferencia, ¿verdad? Los castigos de Dios son castigos justos. Y hay una frase en latín que explica este principio judicial. Así que le quiero enseñar un poquito, ¿verdad?, de latín. Una frase en latín que habla acerca de castigos apropiados. Se llama lex talionis. Lex talionis. Una frase en latín, lex talionis significa un castigo apropiado por un crimen, ¿verdad? Así que si yo soy culpable de este delito, de este pecado, si yo hice este crimen, así que mi castigo será este castigo, un castigo justo y adecuado y apropiado. Y cuando consideramos los pecados de una persona y el castigo de Dios siempre es justo.
Y aquí leemos el castigo de Dios, aquí en el versículo 7 y el versículo 8. Now we come to the punishments here in verse 7 and verse 8. El versículo 7 y 8, amados, aquí leemos en nuestro pasaje de hoy. He aquí, yo los levantaré del lugar donde los vendisteis, y volveré vuestra paga sobre vuestra cabeza, y venderé vuestros hijos y vuestras hijas a los hijos de Judá, y ellos los venderán a los sabeos, nación lejana, porque Jehová ha hablado. Así que ahí está, ¿verdad? Las palabras del juez del universo, su veredicto, su castigo, y ¿verdad? Un castigo adecuado. Así que, amados, ¿y por qué toma en serio la justicia a nuestro Señor? Es porque nosotros sabemos que nosotros como sus pueblos somos su posesión, ¿verdad? Pertenecemos a Dios, pertenecemos a su familia, a la familia de Dios, a su reino, el reino de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Podemos decir que el pueblo de Dios es su posesión y herencia. Y Dios es el defensor de su pueblo y también de los oprimidos. Cuando Dios, ¿verdad? Cuando Dios permite que su pueblo sufra, Dios lo permite para que su fe pueda madurar, pero un día la persecución y el sufrimiento del pueblo terminarán para siempre. Este sufrimiento que estamos pasando ahorita no durará para siempre, amados. Sí va a llegar a su fin. Y aquí leemos de algo muy interesante cuando Dios va a castigar a sus enemigos. Desde el versículo 9 hasta el versículo 15. From verse 9 to verse 15. Aquí leemos acerca de un evento interesante sobre el juicio final. ¿Verdad? Aquí, por ejemplo, el versículo 9, Dios llama a las naciones a prepararse para la guerra. Dios llama a los soldados de los enemigos de Israel a aparecer en el valle de Josafat. Y aquí en el versículo 10, los soldados convertirán sus herramientas agrícolas en armas de guerra. Y estos soldados, en el versículo 10, creen que están preparando para la batalla. De hecho, Dios los juzgará. Así que son culpables de cometer actos de violencia contra los miembros más débiles, y como niños y niñas, y han pecado gravemente contra los que no pueden defenderse. Así que, amados, los miembros más indefensos en la sociedad, dependen únicamente de Dios, ¿verdad? Si tomas un huérfano, un niño pequeño, una niña pequeña, ¿verdad? Que no tienen papás, que no tienen protección, que no tienen casa. Y ¿sabe qué, amados? Le quiero nada más contar una historia verdadera hoy en día de un misionero que puso algo en su muro en Facebook. This is not in the sermon, but I just, in sermon manuscript, but it's an example that I just want to use. And, por ejemplo, le quiero hablar de una familia, amados. Hay 5 hijos, hay 5. Y más grande es la niña que tiene 9 años y después sus hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Y viven en África, ¿verdad? Pienso en Uganda, en un país en África, ¿verdad? Y ahí no tienen mamá, alguien mató a su mamá. Y ya, ¿verdad? Ahí su papá, no sé si está en la cárcel posiblemente, así que no tienen protección, son indefensos. 5 niños, como de 9, pues la mayor tiene 9 años o menos, y hay un bebé, ¿verdad? Y hay, ¿verdad? La hermana mayor, ¿verdad? Está cuidando a sus hermanitos, cocinando, cuidando, no tiene nada, nada más una camisa, es todo, ¿verdad? Ni zapatos, ni casa, ni nada, ¿verdad? Y ¿verdad? ¿Quién les va a proteger y dar su pan de cada día? ¿Quién les va a ayudar? Y este misionero que lo puso en su muro en Facebook, estaba diciendo, vamos a estar en oración, que la iglesia va a ayudar a estos huérfanos, ¿verdad? A estos 5 niños,
¿verdad? Sin papás, ¿verdad? Sin comida, ¿verdad? Sin ropa, ¿verdad? Sin casa, sin nada, ¿verdad? Y Dios se da cuenta y es posible que Dios nos puede usar como sus instrumentos de misericordia para ayudar a los indefensos, para ayudar a las personas que tienen muchas necesidades. Y nuestro Dios es el Dios de los oprimidos. Dios juzgará a todos los malhechores en el último día, a todos los malhechores. Y aquí aprendemos más de la justicia de Dios, ¿verdad? Aquí en el versículo 12, aquí leemos: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Así que la maldad, si alguien comete, ¿verdad?, un pecado contra estos 5 hermanos, ¿verdad? ¿Verdad? Y hermanas, si alguien comete un pecado, Dios se va a dar cuenta y va a hacer sus sumas y sus restas y va a tomar en cuenta los delitos contra estos niños indefensos y contra todos los indefensos. Porque la maldad de estas naciones es tan grande que rebosan de pecado. Así que estos pecados y estos delitos, hay muchos pecados, muchos delitos, tantos pecados, tantos delitos. Es como una taza que no puede contener su contenido. No sé si le ha pasado esto a ustedes, pero si están tomando su café, ¿verdad? ¿Sabe qué? Quiero más, quiero más. Ok, le voy a poner más. Ahora se está escurriendo y ahora no hay, ¿verdad? Yo no tengo suficiente espacio, ¿verdad?, en mi taza para contener el café, ¿verdad? Así son los pecados de las naciones, ¿verdad?, que son culpables y son llenos de malhechores, ¿verdad? Es como si sus pecados rebosan de pecado, ¿verdad? Hay muchos pecados. Aquí leemos el versículo 13. Echar la hoz porque la mies está ya madura, venir, descender porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Mucha es la maldad de ellos, ¿verdad? Que es imposible que una taza puede contener todo lo que hacen ellos, ¿verdad? Mucha es la maldad de ellos. Pero durante el juicio final, los días de pecado llegarán a su fin. Aquí el versículo 14, amados. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Y durante su segunda venida Jesús regresará en toda su gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y cuando Jesús regrese, la creación experimentará un cambio drástico que señalará el fin de la era. Así que ya cuando se acerca el día del Señor, el día del juicio, ¿qué va a pasar con la creación? ¿Qué va a pasar? Aquí leemos el versículo 15. ¿Qué va a pasar con la creación ya cuando el día del juicio, cuando Cristo va a regresar a lo que vamos a mirar en los cielos? Aquí el versículo 15. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, ¿verdad? Una señal que indica, ¿verdad?, el día de la decisión, el día del juicio y cómo debemos reaccionar, ¿verdad?, con arrepentimiento de nuestros pecados. Ya Cristo va a regresar muy pronto. Debo arrepentirme de mis pecados y creer en Cristo. Ahora el tercer punto, la salvación del pueblo de Dios. To our third point, the salvation of God's people, to our third point. Cuando Jesús regrese con sus ángeles y su ejército, vendrá como defensor de su pueblo y vencedor de sus enemigos. Declarará a todos que su pueblo le pertenece. Oh, ¿qué estás haciendo con mi pueblo? ¿Verdad? Con mi familia. Así va a pensar él, porque la familia de Dios, ¿verdad?, se refiere a los hijos de Dios, su posesión, su herencia. Y Él es nuestro Dios. Y encontramos refugio en Él. Aquí el versículo 16. Aquí leemos, verse 16. Aquí leemos esto. Y Jehová
rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Así que, amados, en estos días y en estos tiempos, yo sé que ha sido muy difícil, pero sabemos eso, que Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y por la gracia de Dios, sí somos los hijos espirituales de Israel, amados. Y ahora, Dios siempre preserva a su pueblo, siempre. Y un día acabará su humillación, nuestro sufrimiento, nuestra humillación, nuestro dolor. Un día acabará todo eso. Y Dios reunirá a su pueblo en la nueva Jerusalén, donde solo los creyentes en Cristo habitarán y vivirán en paz. Así que es lo que nos espera. Paz, paz, una paz eterna, ¿verdad? A donde ya no nos vamos a preocupar de enemigos, dolor, enfermedad, tristeza, etc. Y aquí leemos por qué. El versículo 17, aquí leemos. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión y en mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Así que aquí cuando se refiere extraños no pasarán más por ella, se refiere a los enemigos de Dios, que no pertenecen a la familia de Dios. Solamente la familia de Dios estará ahí con Dios y los ángeles de Dios, ¿verdad? Así que, amados, cuando leemos de eso, ese es el futuro que nos espera como el pueblo de Dios. No merecemos, ahora sinceramente, no merecemos esta herencia. No lo recibimos por nuestras obras. De hecho, ¿qué es lo que merecemos nosotros? Si estamos hablando sinceramente, honestamente, ¿merecemos este futuro? Acerca de eso, no. Lo que merecemos, porque somos pecadores, merecemos el juicio de Dios, ¿verdad? Merecemos estar en el valle de Josafat por nuestros pecados. Pero gracias a Dios que Jesús vino al mundo para salvar a su pueblo. Jesús se hizo hombre para salvarnos en su humanidad. Gracias a Dios que Jesús nació de la Virgen María y necesitamos un Salvador que sea perfectamente hombre y perfectamente Dios en la misma persona para realizar la obra de salvación. ¿Por qué? Solo un Salvador que es divino puede soportar nuestro castigo. Solo un Salvador que también es humano y tiene una naturaleza humana puede tomar nuestro lugar. Así que Cristo es el Salvador perfecto y en Él tenemos dos cosas, a lo menos. Tenemos muchas más bendiciones, pero a lo menos quiero enfocar en dos cosas. Cuando leemos la ley de Dios requiere una obediencia perfecta. Gracias a Dios que Cristo cumplió con la ley, obedeció la ley, y ahora la perfección de Cristo, su vida perfecta, su santidad, su rectitud, está acreditada a nuestra cuenta espiritual. Y lo abrazamos por la fe, y también la fe es un don de Dios. Y también tenemos, amados, el perdón de los pecados, ¿verdad? No debemos preocuparnos de este juicio final, porque Cristo ya recibió nuestro castigo. Así que cuando hablamos, el juicio final, ¿qué me va a pasar en el juicio final? ¿Dios me va a condenar? No, no nos va a condenar. No hay condenación si estamos en Cristo. Así que en Cristo tenemos seguridad, salvación. Cristo es nuestro refugio y no hay condenación si estamos en Cristo. Así que no vamos a tener miedo ni preocupación, ¿verdad? Cuando pensamos del juicio final y el día final, sino va a ser un día de alegría, ¿verdad? Un día para festejar con todo el pueblo, ya cuando vamos a habitar en la Nueva Jerusalén. Así que gracias a Dios por su gran salvación para su pueblo, y gracias a Dios porque juzgará a sus enemigos
en el último día. Amén y amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por el futuro, Señor, que nos espera. Gracias, Señor, que sí nos espera una paz eterna. También nos espera, Señor, la nueva creación. Señor, sabemos que en ti, Señor, también hay justicia, una justicia perfecta, y que vas a juzgar, Señor, a todos tus enemigos. Y te das cuenta, Señor, de nuestro sufrimiento y también de la injusticia que sufrimos, Señor, también de la persecución. Y te damos gracias, Señor, que en ti, Señor, tenemos esperanza. Señor, que este dolor que estamos pasando, este sufrimiento, Señor, que estamos soportando, Señor, que no siempre será así, pero un día, Señor, nos espera, Señor, la nueva creación y también una paz eterna. Y gracias, Señor, por el futuro que nos promete, Señor. Señor, todo esto te lo pedimos en tu precioso nombre y te estamos muy agradecidos en el nombre de Cristo. Amén.